Bien, buenas tardes. Vamos a concluir primero con lo que faltaba de clase de autoinmunidad, ¿no? Estábamos entrando a ver lo que eran las causas o factores que desencadenaban los procesos autoinmunitarios. Y entre ellos tenemos, muy importante, como lo hemos estado viendo en los seminarios, los procesos de muerte celular, o sea, las alteraciones, ¿no?, de los procesos de muerte celular. Bueno, está el tema de la netosis, que no es propiamente un tipo de muerte, ¿no? La netosis consiste en la liberación, decíamos, de trampas de ADN que permiten la captura y la eliminación de gérmenes, ¿no? Este proceso de netosis lo realizan los polimorfos nucleares. Y hay situaciones en las que los polimorfos nucleares pueden recuperarse y no necesariamente morir. ¿Cómo están constituidas las trampas de ADN? Bueno, lo conocemos, pues, ¿no? Hay cromatina, histonas, ¿no? Además se liberan defensinas, ¿no es cierto? Y los estímulos que inducen la liberación de este tipo de redes son los lipopolisacáridos, el factor estimulante de colones granulocitos monocitos y la interleuquina 8, ¿ya? Este tipo de respuesta depende de la actividad de esos dos sistemas, el de la NADPH y de la vía de estallido respiratorio. ¿Okay? Ahora, los procesos de netosis, o sea, el incremento de la liberación o la formación exagerada de redes de DNA, se observa en algunos procesos inflamatorios autoinmunitarios, como en la vasculitis debidas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, ¿ya? O sea, la vasculitis por ANCA, ¿ok? Bueno, y en el caso del lupus eritematoso sistémico, ¿ya? En su momento dijimos que uno de los autoanticuerpos más importantes era el anti-DNA de cadena doble, el lupus, ¿no es cierto? Y aparentemente la razón por la que se forma este autoanticuerpo sería que los antígenos están presentes debido a que los polimorfos nucleares liberan DNA en grandes cantidades, ¿no? Así que, y junto con el DNA se liberan histonas, ¿ya? Bien, los otros procesos que están asociados a la instalación de respuestas autoinmunitarias son los fenómenos de necrosis celular. ¿Ok? Bien, ya la definición de necrosis, bueno, ustedes ya la conocen, es un tipo de proceso que se caracteriza por el hinchamiento del citoplasma y de las organelas intracelulares, ¿no? Va a haber una dehiscencia de la membrana celular y el núcleo se va a condensar, pero no va a llegar a ser un núcleo pignótico, que es característico de las células apoptóticas, sino que va a haber una condensación moderada, ¿ya? Los procesos de necrosis no suceden al azar. Los procesos de necrosis tienen una vía metabólica, ¿ya? Y como tienen una vía metabólica y siguen de todas maneras una secuencia, últimamente se les está denominando estos procesos de necrosis programada. El primero que tenemos es la necroptosis, el otro es el partanatos, ¿no? Son como 5 formas de necrosis que se pueden presentar. Depende de la activación de 2 moléculas, que son la RIP1 y la RIP3, ¿ya? Durante los procesos de apoptosis celular, ¿no? Se forma el complejo inductor de señales de muerte. Cuando se trata, por ejemplo, hay 2 formas como este complejo inductor de señales de muerte se va a formar.
por las interacciones entre FAS, el trímero FAS con el ligando de FAS, y la otra es por la unión que se va a producir entre el factor de necrosis tumoral con el receptor, que también ya sabemos, el receptor va a estar constituido por 3 moléculas. Ya bueno, pues tengan cuidado, ya de la asistencia yo me voy a encargar más tarde, ¿ya? Ya, por nada. Bien, estamos hablando de la sinasa, ¿no? Estas sinasas, bueno, les decía que el complejo inductor de señales de muerte, formado en ese caso preferentemente por la conjunción de las moléculas que forman parte del receptor del factor de necrosis tumoral, pueden reclutar o van a reclutar a la caspasa 8, ¿ya? Para iniciar los procesos de muerte celular por apoptosis, ¿no? La caspasa 8 y otras moléculas adaptadoras de esta vía, como la molécula FAT, bloquean la actividad de estas dos enzimas, ¿no? La RIP1 y la RIP3, y permite que el proceso de muerte por apoptosis se dé de forma regular, ¿ok? Cuando hay inhibición de la actividad de la caspasa 8, ¿no? Y de las moléculas adaptadoras FAT o TRAT, entonces se activa la vía de RIP1 y RIP3, ¿no? ¿Qué va a hacer la actividad de estas sinasas? Es estimular el metabolismo oxidativo, ¿ya? Y va a dar lugar a la activación de la NADPH, que termina estimulando la vía de la formación de los productos reactivos del oxígeno, ¿no? Y esto va a desencadenar un gran consumo de ATP. En la medida que el ATP se va consumiendo y no se va recuperando, esto va a provocar que la célula entre en colapso energético, ¿no? Y pase a apoptosis. ¿Me van a disculpar un momento, por favor? Ya, bueno, disculpen, era una llamada del hospital. Bien, entonces, los procesos de colapso energético se ven en este caso y también se ven en el caso del partanatos que vamos a ver más adelante. Bien, en la gráfica tenemos las interacciones entre el factor de necrosis tumoral y su receptor y la activación, ¿no? La activación del complejo inductor de señales de muerte que termina reclutando a estas moléculas. La TRAT, que están viendo, bloquea la RIP1, ¿no? Esa molécula después es marcada para ser degradada. Y nuevamente tenemos acá las moléculas FAT y TRAT que bloquean a la RIP1 y a la RIP3 y permiten
este, bueno, por esta vía lo que se va a conseguir es que se puedan activar las vías las vías de activación de la apoptosis. Si no hay actividad que bloquee la RIP1 y la RIP3, lo que vamos a ver es que estas moléculas van a iniciar los procesos de muerte por necrosis, ¿no? Con con la permeabilización o dehiscencia de las membranas celulares y la liberación del contenido al exterior. Bueno, entonces la necroptosis está vinculada a lo que es los procesos de inflamación estéril, ¿no? Se observa en el caso de infarto cardíaco y también en la enfermedad de Parkinson, que son dos de los procesos en los que se puede apreciar una actividad importante, ¿no? De necrosis debido a procesos de necroptosis. Entonces, como debe ser en todos los procesos de necrosis, se van a liberar patrones moleculares asociados a daño, y en la medida que se liberan patrones moleculares asociados a daño, bueno, va a haber una respuesta inflamatoria importante, ¿no? Y bueno, la respuesta inflamatoria siempre va acompañada de citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Esto también se observa en lupus eritematoso sistémico y en enfermedad inflamatoria del intestino. En el caso de la enfermedad de Crohn, ¿no? Las células que mueren por necroptosis son las células de Panet, ¿ya? Y esto no va a estar acompañado de la caspasa 3, o sea, de la activación de la caspasa 3, que es recuerdan, la caspasa efectora de las dos rutas de la vía mitocondrial y la vía del ligando receptor, ¿ya? Lo que se observa más bien es una sobreexpresión de la enzima, la sinasa RIP3, que está asociada con los problemas de necroptosis. La otra forma de muerte, el partanatos. El partanatos tiene su nombre por la enzima, ¿no? La poli-ADP-ribosil, el proceso es de poli-ADP-ribosilación, ¿no? Asociados a tanatos. La poli-ADP-ribosilación es un mecanismo de reparación del ADN, pero que tiene el inconveniente de que involucra un gran consumo de energía, ¿ya? Si el daño del DNA es grande y se inician los procesos de polirribosilación, ¿no? El consumo del DNA, del ATP, puede ser tan alto que después no se pueda recuperar. Y eso hace que la célula entre en colapso energético y pase a necrosarse, ¿ya? Entonces, el partanatos, o sea, las respuestas de reparación del DNA son respuestas precoces, ¿ya? Entonces, como les comentaba, la enzima esta, que es la PARP1, va a ser la encargada de participar, ¿no? O participar en la reparación del DNA que puede haberse dañado, ¿ok? Como les decía, si el daño no es muy extenso, la célula va a poder seguir viviendo. Pero si el daño es extenso, lo que va a ocurrir es que se va a agotar la disponibilidad del ATP, ¿no? De suerte que se produce un balance negativo con respecto a esta molécula, y en la medida que se trata de resintetizar el sustrato, perdón, hay un consumo excesivo de NAD, ¿no? Y en la medida que esto se pierde y se trata de resintetizar, la disponibilidad de ATP colapsa. Y eso hace que la célula entre en necrosis. Los procesos de autoinmunidad y partanatos dan lugar, al igual a lo que sucede con la necroptosis, con la liberación de patrones, a la liberación de patrones moleculares asociados a daño, ¿no? Entre ellos las proteínas del grupo de alta movilidad, ¿no? De la caja 1. Bueno, obviamente los procesos de autoinmunidad
necrosis, ¿no? Van a dar lugar a que se dencadenen procesos inflamatorios que pueden ser agudos o crónicos, ¿no es cierto? Y van a facilitar la instalación de moléculas que están relacionadas con procesos inflamatorios. Las tenemos acá. Factor de necrosis tumoral, interleuquina 6 y la sintetasa del óxido nítrico. ¿Qué se ha observado? Que cuando se bloquea a la polirribosilación del ADN, entonces los estados, ¿no? En casos de sepsis, ¿no? O en artritis, por ejemplo, inducida por colágeno, la gravedad del trastorno disminuye. Y en modelos en ratones para lupus, ¿no es cierto? La falta de actividad de la enzima PARP1 hace que los ratones presenten menos problemas de nefritis. Ese señor Christian de Duvet, en el año 1960 más o menos, observó que en las células que estaban con procesos de ayuno prolongado, o sea, células hambrientas, digamos así, se formaban vesículas autofágicas, ¿ya? O sea, él fue quien observó por primera vez ese tipo de procesos, que es un proceso normal. Las vesículas autofágicas se forman para incluir antígenos que se encuentran en el citosol, también pueden incluir organelas, que después pueden ser, los antígenos una vez degradados, pueden ser presentados en moléculas HLA. Entonces, la autofagia es un proceso homeostático, ¿no? ¿Y qué le permite a la célula? Que los antígenos que se encuentran en el citoplasma puedan ser degradados, pero por la vía lisosomal. De esta forma, la célula puede reciclar nutrientes y sobrevivir durante los procesos de ayuno prolongado, ¿no? Algo de esto se comentó cuando revisamos al factor de necrosis tumoral y su acción de resistencia a la insulina, ¿no? En lo que era los procesos de degradación o inicio de los procesos de caquexia celular. Y en ese caso tienen que ver también mucho los procesos de autofagia. En condiciones normales se da, ¿no? Hay tres formas como se pueden producir los procesos autofágicos. Una es la macroautofagia, que es la más importante, ¿no? En los procesos de macroautofagia, si hay virus en el citoplasma, bueno, estos pueden ser incluidos dentro de las vesículas macroautofágicas para posteriormente proceder a su eliminación. ¿Ok? En cuanto a los linfocitos T, la macroautofagia regula las respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se consigue con los procesos macroautofágicos es incluir las moléculas, incluir los antígenos, tanto los propios como los extraños, en moléculas clase 2, ¿ya? De esta forma se puede activar a los linfocitos y si son antígenos propios, bueno, se va a regular su respuesta. Entonces, hay tres formas de cómo se puede producir la autofagia. Una es la microautofagia, en la cual esto corresponde más que nada a los procesos de endocitosis, ¿no? Que son realizados por las células en general. Entonces, lo que hacen las células es capturar componentes que pueden ser externos o en el citosol para liberarlas al interior del lisosoma, ¿no? Una forma de microautofagia, en esta forma de microautofagia, una de las características es que las mismas membranas lisosomal forma captura componentes que se encuentran en el citosol para incluirlos al interior. Es una ruta que todavía no es muy conocida. Después la autofagia mediada por chaperonas, en este caso quienes van a llevar el proceso de autofagia van a ser moléculas que se van a encargar de estimular la formación de las vesículas autofágicas, ¿ya? En este caso, las proteínas van a ser captadas por moléculas como la LAMP2A
o la proteína HSC70 para incluirlas directamente dentro de los lisosomas. ¿Ya? Y finalmente la última es la que es la macroautofagia, que es la principal, ¿no? En la cual se va a formar un autofagosoma, que a la larga se va a fusionar con un lisosoma y que va a dar lugar a que se forme un autolisosoma que termina degradando las moléculas que se encuentran dentro de la vesícula. Bien, acá es donde empieza todo, ¿no? Se forma lo que se conoce como fagóforo primero. El fagóforo no es otra cosa sino la proyección de membranas endosómicas o intracitoplasmáticas que van a englobar citoplasma y organelas dentro de ella. Una vez que se ha conformado el autofagosoma, como ustedes ven, va a constituirse al final por dos membranas, una membrana externa y una membrana interna, ¿no? El autofagosoma puede captar otras moléculas o otras vesículas, ¿no? Que son producto de los procesos de endocitosis de la célula para formar otros cuerpos celulares que se llaman anfisomas, ¿no? O el autofagosoma puede directamente fusionarse con lisosomas para dar lugar a lo que se conoce como autolisosoma. Esta vesícula del autolisosoma ya se encarga de degradar aquellos productos o aquellas moléculas o organelas que se encuentran dentro de la vesícula. Muy bien, del mismo modo los anfisomas, ¿no? También se pueden fusionar con lisosomas para que el contenido de la vesícula sea degradado. Bueno, en lo que se refiere a tolerancia y autoinmunidad, la macroautofagia, los productos que están contenidos en las vesículas macroautofágicas pueden ser presentados en moléculas HLA clase 2, ¿ya? Y este proceso se observa sobre todo en el caso de las células tímicas epiteliales, ¿no? O sea, durante los procesos de maduración. Es importante para los procesos de maduración de los linfocitos T. ¿Okay? Y las células que hacen este proceso, sobre todo, son aquellas que se encuentran en la corteza profunda, que es un proceso muy importante para llevar de forma eficiente la selección positiva, o sea, el cambio de los linfocitos doble positivos a simple positivos. También la macroautofagia tiene que ver con la remoción eficiente de los cuerpos apoptósicos, ¿no? La célula, una vez que es fagocitada, bueno, va a ser incluida dentro de un fagosoma para finalmente ser degradada. Las células apoptósicas, para estimular los procesos de macroautofagia, deben exponer dos moléculas, la fosfatidilcerina y la lisofosfatidilcolina. En la medida que los cuerpos apoptósicos expresen lisofosfatidilcolina y fosfatidilcerina, se va a estimular la formación de los fagosomas, ¿no? Los efectos de expresión de fosfatidilcerina y lisofosfatidilcolina lleva a que las células apoptósicas no puedan ser removidas de manera eficiente, y si no son removidas de manera eficiente se van a necrosar en un proceso que se llama necrosis secundaria. Bien, otro proceso o fenómeno que tiene que ver con los procesos de autoinmunidad es el mimetismo molecular, ¿no? Ya ustedes han escuchado que los anticuerpos que están dirigidos contra determinados gérmenes pueden tener reacción cruzada con antígenos propios. ¿Okay? Bueno, el hecho de que exista una reacción cruzada no quiere decir que se va a instalar un proceso autoinmunitario.
hay una condición. La condición es que el antígeno propio sea capaz de sostener la respuesta inflamatoria. A ver, pongamos el ejemplo. Si tenemos un paciente que hace gonorrea y después se observa que hace un problema de artritis, ¿no? Entonces, tenemos todo el derecho a suponer que la artritis que está teniendo ese paciente se debe al problema de infección por el gonococo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se debe dar? Se debe eliminar al germen, ¿ya? Si el germen se elimina y la artritis pasa, en ese caso no hay proceso autoinmunitario, ¿no? Para que el proceso autoinmunitario por mimetismo molecular se dé, lo que hay que hacer es, lo que tiene que suceder es que el germen, una vez eliminado, que la artritis se mantenga a pesar de que el germen ha sido eliminado. ¿Qué quiere decir eso? Que los antígenos, ¿no?, de la articulación se han vuelto capaces de mantener la respuesta autoinmunitaria, ¿ya? Bueno, los procesos de mimetismo molecular tienen que estar asociados a un antecedente infeccioso, ¿no es cierto? Y tiene que sostenerse por sí mismo, o sea, sin la presencia del germen, ¿ya? Y, bueno, se va a producir definitivamente una respuesta cruzada, ¿no? Pero, una vez eliminado el germen, son las moléculas propias, aquellas que deben volverse capaces de poder mantener la respuesta inflamatoria. Las reacciones cruzadas o las secuencias con las que se pueden producir reacciones cruzadas se dan con numerosos gérmenes, acá hay algunos, ¿no? Por ejemplo, con el citomegalovirus y la molécula HLA-DR hay secuencias compartidas, o sea que potencialmente los anticuerpos que reaccionan con esta secuencia del germen también van a reaccionar con esta secuencia de la molécula HLA. El adenovirus, ¿no?, el 12E1B, tiene secuencias que son compartidas, ¿no? Igual, si hay una reacción contra esta secuencia del adenovirus, también se va a producir se puede producir contra esta secuencia de la alfa-gliadina, y así por el estilo, ¿ya? O sea, que compartimos secuencias con los gérmenes, sí se comparten, ¿ok? Para que los procesos autoinmunitarios por mimetismo molecular se den, es necesario que los mecanismos de regulación, ¿no?, y de tolerancia inmunológica sean rebasados por la respuesta autoinmunitaria y que el antígeno que ha dado lugar o que forma parte de la reacción cruzada se vuelva capaz de poder mantener la respuesta inflamatoria, ¿ya? Bien. Bueno, la respuesta... bien, la otra fase de la respuesta de autoinmunidad es la fase de propagación, ¿no? En la fase de propagación, bueno, la respuesta autoinmune se va a amplificar, ¿no?, y va a estar acompañado de daño tisular. Y si hay daño tisular, entonces van a haber manifestaciones clínicas, ¿ya? Se va a producir una suerte de amplificación de la respuesta inflamatoria que va a depender de la presencia del antígeno, ¿no? En la medida que se produce daño tisular y se expone más antígeno, la respuesta inflamatoria se va a ir amplificando, ¿ya? De manera que se entra en un circuito de retroalimentación, ¿no es cierto?, que puede producir daño severo y en algunos casos puede destruir a los órganos. Bien, entonces la amplificación de la respuesta inflamatoria y del daño tisular definitivamente provoca que los antígenos
desencadenan la respuesta autoinmunitaria incremente su expresión, ¿ok? Lo que es característico de la fase de propagación de la enfermedad, ¿ya? Muy bien, hasta acá llega la parte de autoinmunidad. Vamos a revisar rápidamente lo que es trasplante. Con eso ya termina la teoría y quedaríamos habilitados para lo que es el examen, ¿no? Que de repente lo podemos tomar este sábado. Eso ya lo coordinamos con el delegado. La clase de inmunología de trasplantes es cortita, se lo prometo. Bueno, ¿por qué se trasplanta? Se trasplanta para reemplazar, ¿no? O recuperar la función de algún órgano o tejido, ¿no? El trasplante que se hace con más frecuencia es la transfusión de sangre, en la que se hace el trasplante de tejido sanguíneo. ¿Cuál es la idea de la transfusión de sangre o de Matías es para recuperar la capacidad de oxigenación de los tejidos, ¿ok? Y así, si hay un problema de insuficiencia renal crónica, se trasplanta el riñón para recuperar la función renal. Lo mismo sucede con el hígado, ¿no? Y así por el estilo. En el país trasplantamos, podríamos decir todo. Se trasplanta piel, se trasplanta córnea, corazón, pulmón, trasplantamos riñón hace muchísimos años, hígado hace ya 25 años que trasplantamos hígado. De hígado, por ejemplo, trasplantamos el órgano completo y trasplantamos también los segmentos de hígado. Bueno, en conclusión, ¿qué es el trasplante? Es un proceso en el que se pueden tomar células, o se pueden tomar órganos, ¿no? La idea es ubicarlos en un individuo diferente, ¿no? Para que pueda recuperar la función, ¿ya? Bueno, dentro de las modalidades de trasplante hay 4. Aquella que se la puede hacer uno mismo, que es el trasplante autólogo o autógeno. Y ustedes ya deben saber, ¿no? Que por ejemplo en el caso de quemados, a los quemados les pueden sacar piel de algún miembro o alguna parte del cuerpo que no haya sido quemada para ponerla en la zona que fue lesionada, ¿no? Ese tipo de trasplante no se rechaza, porque el mismo individuo se está donando piel, en este caso. El otro tipo de trasplante que no es rechazado es cuando se produce entre gemelos idénticos, ¿no? Como la expresión genética es la misma, la expresión antigénica también lo va a hacer, y esto, bueno, va a ir acompañado de ausencia de rechazo. Las otras 2 modalidades de trasplante, que son el trasplante halogénico, o sea, aquel que se da entre 2 sujetos de la misma especie, ¿no? Y el xenogénico, que son entre 2 sujetos de especies diferentes, sí producen rechazo, ¿no? Bueno, en el caso de rechazo halogénico en particular, es necesario controlar el rechazo. Y para eso se dan, a los pacientes trasplantados se les somete a regímenes inmunosupresores, ¿no? Lo que se busca principalmente es controlar la respuesta de los linfocitos que se puedan encargar de destruir al órgano que ha sido trasplantado, ¿ya? Hay situaciones especiales en las cuales el injerto es el que va a producir daño al hospedero. Este caso, que es la enfermedad de injerto contra huésped, se ve cuando hay trasplante de médula ósea, ¿no? Cuando se trasplanta médula ósea, al paciente que va a ser trasplantado se le somete a sesiones de quimioterapia intensas y a dosis muy altas, ¿no?
con la idea de eliminar todo vestigio celular presente en la médula ósea del receptor. Una vez que la médula ósea ya ha sido blanqueada, se procede al trasplante de la médula del donante, ¿no? El trasplante solo se hace como si fuera una transfusión sanguínea. Las células de la médula ósea del donante son transfundidas al receptor y estas células van a migrar por un trofismo especial y se van a instalar en los nichos de la médula ósea, ¿no? Para comenzar a proliferar. Hay situaciones en las que las células trasplantadas reaccionan contra los antígenos del órgano que los ha recibido, ¿ya? Y esto es la enfermedad de injerto contra huésped, que es un trastorno grave, ¿no? Que puede ser mortal, ¿ya? Caray, creo que no compartí la pantalla. Ya, me va a disculpar, no compartir la pantalla. Bueno, esta es la primera diapositiva con la definición de lo que es trasplante. La segunda diapositiva, lo que les expliqué, ¿no? Con respecto a lo que es el control de rechazo y la enfermedad de injerto contra huésped. Y estamos acá, ¿ya? Al inicio les dije que trasplantábamos todo, ¿no? Entonces, todo trasplantamos. Lo que no se hace, que está acá, es los trasplantes combinados de pulmón-corazón. El caso de pulmón tiene una particularidad. El trasplante de pulmón tiene que hacerse con sujetos que tengan la misma contextura física, ¿no? Porque el pulmón que se va a trasplantar tiene que ocupar el mismo espacio que ocupaba en el paciente que hace la donación, ¿ya? O sea, el receptor tiene que tener la misma cavidad pulmonar, ¿ok? Bien, las clases de injerto, tenemos el injerto autólogo, que es el mismo sujeto el que se dona el tejido, en caso de los quemados. Es ingénico, ¿no? Que se da entre dos sujetos genéticamente idénticos. En esos dos primeros no se va a producir rechazo. Tenemos el injerto que se da entre dos sujetos de la misma especie, ¿no? Y el seno injerto que es entre dos individuos de especies diferentes. En el tercero y el cuarto sí es indispensable controlar el rechazo que se va a producir, ¿no? Entonces tenemos el injerto autólogo o autoinjerto, el isoinjerto o injerto singénico, el aloinjerto, ¿no? Entre dos sujetos de la misma especie, y el senoinjerto entre dos sujetos, especies diferentes. Ya hace años que se viene ensayando senoinjerto para trasplante de hígado. ¿Por qué? Porque la anatomía del hígado de cerdo es muy parecida a la anatomía del hígado del humano. Bueno, la sensibilización contra los antígenos de los órganos trasplantados se va a dar principalmente contra los grupos sanguíneos ABO, ¿no? Y contra los antígenos del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, los estudios de compatibilidad donante receptor están dirigidos a que el sujeto que va a donar sea grupo O, perdón, preferentemente, porque no expresan antígenos A ni B, ¿no? Y lo otro es que, y ese es el principal, que compartan
la mayor cantidad posible de antígenos HLA, ¿ya? Una vez que, bueno, el estudio de compatibilidad donante-receptor tiene dos momentos. Un momento es en el cual se investiga si el receptor tiene anticuerpos dirigidos contra algún antígeno del donante. Y para hacer esto se hace una prueba especial que se llama la prueba de microlinfocitotoxicidad, ¿no? En la medida que los linfocitos del donante no son destruidos por los anticuerpos del receptor, entonces se puede decir que no tiene anticuerpos. La otra parte es ver cuántos antígenos HLA comparten, ¿no? En la medida que compartan un buen número de moléculas HLA, estoy hablando de 3 o 4, decimos que la compatibilidad es buena y el órgano puede ser trasplantado sin mayor riesgo, ¿ya? Con todo, si es un trasplante halogénico, hay que tener en cuenta que se va a producir la evolución del trasplante o la sostenibilidad del órgano trasplantado va a depender de varios factores. En primer lugar, las diferencias antigénicas, ¿no? En la medida que no compartan antígenos el donante con el receptor, entonces la respuesta inmune va a ser más potente, ¿no? Y el rechazo se puede producir. La capacidad de reacción del inmune del huésped, eso ya es algo intrínseco, ¿no? Si es un paciente que es un inmunodeficiente, que no es capaz de defenderse inmunológicamente contra antígenos extraños, va a tolerar el órgano trasplantado, el órgano que se le trasplante mejor que uno que sea un paciente inmunocompetente. El régimen inmunosupresor, ¿no? Que va a ser la piedra angular del manejo de los pacientes, ¿no? Y de la sobrevida del injerto. Y las condiciones del injerto. Mientras más rápido se trasplante el órgano, es mejor. Ya no es lo mismo trasplantar un órgano de una persona que falleció hace media hora, ¿no? O que ha sido retirado del cuerpo del donante hace media hora, que un órgano que ha sido retirado del cuerpo del donante hace 6 horas, ¿no? U 8 horas. Una vez que se retire el órgano, las células van a comenzar a morirse, ¿no? Y a la medida que la muerte celular sea mayor, entonces la posibilidad de que el órgano pueda recuperarse y vuelva a ser funcional va a ir cayendo, ¿ya? Lo que he observado, ¿no? Cuando se han producido trasplantes de órganos que están muy cerca al límite, ¿no? O casi en el borde del tiempo en que se debe trasplantar, los pacientes han ido peor, ¿no? En muchos casos no han logrado recuperarse. Bien, la respuesta inmune al injerto siempre se va a dar en caso de trasplantes xenogénicos o halogénicos, ¿no? Se ha observado que la fuerza con que se produce este tipo de respuesta es mayor a lo que se observa en el caso de infecciones agudas, por ejemplo, por virus. Cuando hay una infección viral y se hace la cuenta de células activadas, ¿no? Durante el proceso viral agudo, se puede encontrar una célula activada cada 100.000 linfocitos. En el caso de las respuestas, ¿no?, de rechazo, se encuentra un linfocito activado cada 100 a 1000 células. O sea, por ahí, de manera muy grosera, podríamos decir que la respuesta que se da contra los tejidos extraños es de 100 a 1000 veces más potente que la respuesta que se da normalmente contra virus. Bueno, aloreactividad es la respuesta inmune contra antígenos extraños, ¿no? Contra miembros que están, contra antígenos, ¿no? De sujetos de la misma especie o de otras especies, ¿ya? El antígeno principal que produce este tipo de respuesta va a ser las de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, ¿ok? La forma como se van a reconocer los antígenos in vivo
se proponen dos vías. Una es la vía de reconocimiento directa, en la que la célula presentadora del donante es la que va a presentar los antígenos al receptor, a la célula, al linfocito T del receptor. ¿Ya? Cuando se trasplanta un órgano, no solo se trasplanta parénquima, se trasplanta células dendríticas, se trasplanta linfocitos, macrófagos, etc. Y estas células presentadoras no se quedan quietas en el órgano. Esas células migran, ¿no? Recirculan. Y en el proceso de recirculación interactúan con los linfocitos T del receptor y presentan sus antígenos directamente. Por eso se llama vía de reconocimiento directa. ¿Okay? Y esta vía de reconocimiento directa es la vía que se propone como la principal de sensibilización para los casos de rechazo agudo, ¿no? La otra, la vía de reconocimiento indirecta, bueno, la hace la célula presentadora del receptor. ¿Por qué? Porque las células del órgano que ha sido trasplantado también se mueren y son tomadas por las células presentadoras del receptor. Las células son degradadas y los antígenos van a ser presentados a los linfocitos T para activarlos. Acá tenemos un ejemplo, el riñón, ¿no? Ha sido trasplantado y las células inmunes que estaban confinadas al órgano trasplantado salen y recirculan y son capaces de presentar sus antígenos. Entonces la célula del donante, cuando presenta su antígeno y activa células T, esta modalidad de activación de células T se llama alorreconocimiento directo. Y en el indirecto, las células del donante son tomadas por las células presentadoras del receptor para activar a los linfocitos T. ¿Ok? Bueno, en la vía directa se proponen dos modalidades por las cuales pueden ser activados los linfocitos T. Un modelo es el de alta densidad de determinantes, que dice que la presentación de los antígenos aislados no genera las señales lo suficientemente potentes para poder activar a los linfocitos T, por lo que se necesita la conjunción de varios antígenos, ¿no? Que hay una sumatoria de señales de estimulación que permitan activar a los linfocitos T. Este tipo de teoría no explica por qué los pacientes son capaces de formar anticuerpos o generar respuestas contra varios antígenos o contra diferentes antígenos del donante. La otra teoría es el modelo de las determinantes múltiples, que dice que no, cada antígeno tiene la suficiente potencia para activar clonas diferentes. Bien, en el modelo de alta densidad de determinantes tenemos que varios antígenos, la presentación de varios antígenos colabora con la activación de la célula T. Para el caso de las determinantes múltiples, como les comentaba, cada antígeno va a ser capaz de activar una clona diferente. Bien. En lo que se refiere a rechazo, bueno, otras moléculas u otro grupo molecular que tiene importancia en lo que es rechazo o activación de la respuesta inmunitaria contra los antígenos del donante son los antígenos HLA menores, ¿no? El HLA menores ya hace décadas que es reconocido como una causa del rechazo crónico, ¿no? Que siempre se va a presentar. Y es lo que se trata de controlar. La respuesta está dirigida principalmente contra esas moléculas, las HLA menores, ¿no? Y se han identificado y son un grupo de moléculas abundantes. El HLA menor es una molécula que se va a incorporar a la molécula HLA después de que ésta se ha conformado, ¿no? No surge durante la formación de la molécula HLA. Bien, en la última parte vamos a ver lo que es rechazo, pero rechazo referido a lo que es riñón, que es lo que se ha podido estudiar mejor.
y es más entendible, ¿ya? En el caso del trasplante renal, se ha clasificado el rechazo en 4 tipos. El hiperagudo, que es un tipo de rechazo que se da de inmediato, ¿no? Que se debe a la presencia de anticuerpos dirigidos, ya el receptor ya tiene anticuerpos contra el órgano que está siendo trasplantado. Entonces, una vez que se trasplanta el órgano, los anticuerpos reaccionan directamente con el tejido y van a activar complemento. Y la activación del complemento va a ser muy violenta, ¿no? Y además de dañar el tejido, porque se activa la vía de ataque a membrana, dentro de la activación de la vía clásica del complemento, también se recluta un importante infiltrado de polimorfonucleares que va a colaborar con la destrucción del órgano que ha sido trasplantado. Este tipo de rechazo hiperagudo se debe a un error que se produjo al momento de hacer los estudios de compatibilidad donante-receptor. El laboratorio no fue capaz de identificar o detectar la presencia de anticuerpos dirigidos contra los antígenos del receptor, perdón, del donante, ¿ya? O sea, hubo un mal estudio en el laboratorio. El otro es el rechazo acelerado, cuyo daño principalmente se va a dar por procesos de hemorragia a nivel del tejido, el rechazo agudo, ¿no? Y el rechazo crónico. Bien, les decía que todo se refiere al riñón. Entonces, para evaluar si el trasplante de riñón es exitoso, lo que se busca es que el paciente orine, ¿no? En la medida que logra orinar, quiere decir que el riñón está funcionando, ¿no? Si hay falla o hay algún problema, hay alguna complicación, bueno, va a haber problema con la función de, va a haber problema con la formación de orina. En el hiperagudo, bueno, el órgano nunca funcionó, va a haber anuria y fiebre porque se va a instalar un proceso inflamatorio potente, ¿ya? Y esto se desencadena en menos de 24 horas, a veces durante el mismo acto operatorio. El acelerado se da durante la primera semana, ¿no? Va a haber fiebre por la respuesta inflamatoria. El hijeto va a estar edematoso por la misma razón, ¿no? Va a haber oliguria y dolor, ¿ya? Entonces va a haber un daño a nivel de la vasculatura, de los vasos sanguíneos, que va a estar acompañado de hemorragia. El rechazo agudo, este sí se presenta a partir de la segunda semana hasta los 3 meses, ¿no? Lo que vamos a observar es que el riñón, si funcionaba, va a comenzar a dejar de funcionar. Obviamente se va a perder la capacidad del riñón de depurar, ¿no? Sales y de mantener el medio interno. Va a haber edema, dolor y puede haber fiebre, o no. Este tipo de rechazo se debe a la activación de células T aloreactivas. Entonces los linfocitos T aloreactivos van a reaccionar contra el parénquima renal, produciendo entre las lesiones tubulitis, y también va a haber actividad de anticuerpos que va a producir un problema de endovasculitis. Y finalmente el rechazo crónico, que tiene estas manifestaciones, ¿no? Y en las que se va a observar una respuesta celular que va a estar dirigida sobre todo contra la pared del vaso sanguíneo. Entonces el vaso sanguíneo se va a hipertrofiar, la pared del vaso sanguíneo se va a hipertrofiar y puede hipertrofiarse tanto que termine ocluyendo la luz vascular. En el rechazo hiperagudo, anticuerpos preformados, ¿no? Una falla de laboratorio no los detectó. Los principales son los anti-HLA, ¿no? Y también pueden haber anticuerpos contra grupos sanguíneos, ¿ya? Entonces los anticuerpos lo único que hacen es fijarse a las células endoteliales y activar complemento. Y se acabó la fiesta porque el complemento va a destruir el órgano. Lo mismo que el arribo de los polimorfonucleares con infiltrado inflamatorio agudo. Entonces la unión antígeno-anticuerpo da lugar a la activación del complemento. La actividad inflamatoria hace que se exponga
efecto de von Willebrand, que es procoagulante, ¿no? Se activan las plaquetas, ¿no es cierto? Las células endoteliales van a perder su proteoglucano, o sea, van a tener la capacidad de poder mantener la fase fluida de la sangre. Y también, en la medida que se daña el endotelio, se expone colágeno, y cuando se expone colágeno, se produce sobre todo la activación plaquetaria. Conclusión, trombosis y oclusión tisular. Y este es un glomérulo renal completamente destruido, ¿no? Debido a un rechazo hiperagudo. En el agudo, les decía, el antígeno va a ser presentado a los linfocitos T, ¿no? La vía de presentación que va a predominar para la activación de las células alorreactivas va a ser la vía de presentación directa. O sea, la célula presentadora del donante va a presentar sus antígenos a los linfocitos T del receptor. Los linfocitos T se van a activar, también se van a activar los linfocitos B, y estas células van a dirigir su acción contra los antígenos o las células del órgano que ha sido trasplantado. ¿Okay? Las células encargadas de presentar los antígenos van a ser las células dendríticas del donante. A esas células dendríticas que presentan sus antígenos los vamos a llamar leucocitos pasajeros. Bien, se va a activar tanto linfocitos TCD4 como linfocitos TCD8, ¿no? Y también, bueno, obviamente linfocitos B. El daño va a estar más dado por la respuesta celular, o sea, la actividad de los linfocitos T, particularmente los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Y los anticuerpos se van a asociar con endotelio, produciendo un problema de endotelialitis, ¿ya? Y va a haber daño a nivel de parénquima, en el que se va a observar sobre todo procesos de destrucción de los túbulos que se llaman tubulitis. Aquí vemos un glomérulo, este glomérulo ya no sirve, ¿no? Porque está completamente edematizado, ha sido lesionado por la respuesta inmune. Y aquí tenemos el endotelio vascular, ¿no? Ha proliferado y hay un infiltrado inflamatorio, ¿no? El proceso es endotelialitis. Y en el rechazo crónico, el daño se produce a nivel del vaso sanguíneo, ¿no? El vaso sanguíneo comienza a hipertrofiarse de manera que puede terminar ocluyendo la luz y produciendo isquemia. Entonces, acá en la fotografía, bueno, aquí existía un vaso sanguíneo, ya no hay, ¿no? Y como ven, las paredes de los vasos sanguíneos están hipertrofiadas, ¿no? Hipertrofiadas. El rechazo tiene que ser controlado. La primera son los estudios de compatibilidad del antirreceptor, y en segundo lugar tenemos el uso de drogas inmunosupresoras. Al inicio se usaban inhibidores de la síntesis de purina, que todavía se utilizan para algunos casos, ¿no? Para algunas enfermedades. La 6-mercaptopurina, la cetropinina y el ácido micofenólico. Posteriormente ya llegaron o se comenzaron a usar inhibidores de los linfocitos T, y el primer inhibidor que se utilizó fue la ciclosporina. ¿Ya? La ciclosporina va a inhibir directamente la producción de interleuquina 2. Después llegó el tacrolimus, que ya se usa desde hace unos 25 años también acá en el país. Y lo que hace es inhibir la calcineurina del linfocito T, y de esta forma también impide la producción de interleuquina 2. Bueno, otro de los reguladores o inmunosupresores que se usa es el sirolimus, ¿no? Lo que hace es bloquear las señales de receptor del interleuquina 2 una vez que se une a la interleuquina 2. Ese es un bloqueador de señalización. La enfermedad infecta contra huésped, ya se las expliqué, ¿no? Para evitar este problema es necesario tener un estudio de compatibilidad muy bien realizado. Se busca de que el donante y el receptor tengan la misma expresión HLA, o sea, sean haploidénticos. Es necesario remover a los linfocitos T del injerto, ¿ya? Y un buen régimen inmunosupresor.
Muy bien, chicos, hasta aquí llegó el curso. Ya solamente quedaría para acordar la fecha del examen. ¿Ok? Muchas gracias por su participación. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos.